En el caso de Gaddafi lo mataron antes que pudieran apresarlo, ¿no? Para que estos organismos internacionales funcionen y puedan cumplir con sus funciones en estos territorios, tiene que existir dentro del país algún deje de institucionalidad. Ahí es donde realmente funcionaría un accionar de un organismo internacional. Efectivamente hay países con dictaduras en los cuales estos organismos han tenido una intervención, que hay una puerta que muy probablemente no estamos viendo porque debe estar ocurriendo en el backstage político, donde ocurren muchas cosas que nosotros no tenemos conocimiento, que no tenemos el alcance de conocer y de ver, en el cual ellos deben estar pudiendo sentarse en alguna mesa a dialogar y a conversar. Bueno, le tengo más fe a Marco Rubio que a Donald Trump. Por ejemplo, está la ley esta que pide el aumento de la recompensa a $100 millones por la cabeza de Maduro, por ponerte un ejemplo. Ellos van a tener y está Rick Scott detrás de eso. Ellos van a tener la oportunidad de aprobar eso. Ahora es que se va a poner a prueba realmente qué van a poder hacer los republicanos por Venezuela. Así tenemos como invitada a María Corina Roldán Robles, una destacada analista política, colega periodista, quien nos acompaña para hacer un análisis profundo sobre la situación política en Venezuela de cara a el 10 de enero. Vamos a conversar sobre vamos a decir, este panorama previo al 10 de enero y por eso quiero darle la bienvenida. Teniendo como contexto un poco otros casos, bueno, Libia, etcétera, otros países en los que la Corte Penal Internacional ha tenido, por ejemplo, una decisión. En el caso de Gaddafi lo mataron antes que pudieran apresarlo, ¿no? Pero que tú me des un poquito de contexto sobre qué significa que la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos vuelva a Caracas, Venezuela, sabiendo que en el punto límite en el que el fiscal, bueno, le cantó la cartilla a la dictadura y bueno, casi que de una cosa, no sé cuánto tiempo pasó, bueno, ya van a otra vez a aceptar, van a recibir otra vez al Alto Comisionado para Derechos Humanos y pues sobre esta, la gente está opinando, la gente la vemos muy optimista, pero bueno, quiero saber tu opinión sobre el tema de la justicia internacional para empezar. Mira, aquí hay varias variables que tenemos que considerar. ¿Por qué? Porque ciertamente existen organismos internacionales que de alguna u otra forma fungen o buscan fungir como árbitros ante cualquier arbitrariedad que un Estado pueda cometer contra sus ciudadanos o dentro de sus países y sus territorios. ¿Por qué? Porque cuando tú eres un gobierno, porque cuando tú representas a un gobierno y tú haces o cometes acciones que van contrarias a la Carta Magna o que van contrarias contra los derechos humanos, lo cierto es que ¿quién te va a fiscalizar si tú eres el mismo gobierno, ¿no? Entonces, tienen que existir organismos que lo hagan. Sin embargo, y esto es algo que es demasiado importante tomarlo en consideración, para que estos organismos internacionales funcionen y puedan cumplir con sus funciones en estos territorios, tiene que existir dentro del país algún deje de institucionalidad. ¿Y por qué quiero dejar esto sobre la mesa? Porque uno de los aspectos que tanto la ONU como la Corte Penal Internacional, como la Comisión de Derechos Humanos, todos estos organismos internacionales respetan dentro de su normativa la soberanía de cada uno de los países. Pero claro, ¿quién dice que es la soberanía? ¿Y quién dicta que es la soberanía? Las propias instituciones de esos países. Entonces, cuando tú tienes un país en el cual la institucionalidad está quebrada, en el cual la institucionalidad es cuestionada, el accionar de estos organismos internacionales se ve mucho más difícil de lo que puede ocurrir en un país donde su institucionalidad esté muy fuerte, como para darte un ejemplo, Nueva Zelanda. O sea, Nueva Zelanda es un país donde su institucionalidad está perfecta. Entonces, cualquier cosa que pueda decir la Corte Penal Internacional, cualquier cosa que pueda decir la ONU, por ejemplo, o cualquier organismo internacional, puede tomarse más en consideración que en un país en donde las instituciones no funcionan. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, la Corte Penal Internacional quiere enjuiciar o quiere hacer acción o tomar acción en una situación que involucre, por decirte, el poder ejecutivo, que vendría siendo el presidente, para eso ellos inmediatamente se contactan con
por decirte, el Poder Judicial en ese mismo país para poder hacer la labor de arbitraje. Entonces, ahí es donde realmente funcionaría un accionar de un organismo internacional. Yo sé que esto puede ser de repente desalentador en el caso de Venezuela, porque Ujú. entendemos que en el caso de Venezuela la institucionalidad está extremadamente quebrada desde Ujú. hace muchísimos años. Sin embargo, la verdad es que pues esta es la forma en la que operan los organismos internacionales. Y por eso es que hasta ahora, a pesar de que en Venezuela, mira, la Corte Penal Internacional ha abierto miles de investigaciones y la Comisión de los Derechos Humanos se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, la OEA, son tantos los organismos internacionales que han tratado el tema de Venezuela y que lo han tratado sin éxito y lo sabemos. Y lo cierto es que, bueno, hasta ahora no han tenido el impacto deseado de alguna forma. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas ellos responden a la institucionalidad de un país y los que dictaminan si se está violando o no la soberanía del país de alguna u otra forma son los mismos que pertenecen al Estado venezolano. Sí, bueno, dos cositas sobre eso que también quería consultarte. Sobre el tema de la institucionalidad. ¿Cómo hablar de quizás una contradicción que parece muy obvia, pero quizás no lo es tanto? Y es que se supone, si hay una investigación abierta en la Corte Penal Internacional, que se trata de que se busca justicia internacional porque internamente, nacionalmente, no se puede lograr justicia en un país donde no hay independencia, precisamente porque no hay institucionalidad y no hay independencia de poderes. Pensar en la Corte Penal Internacional como un organismo que dictamine justicia, que abra casos de investigación debido a esa falta de institucionalidad, en este caso por la violación de los derechos humanos, etcétera, ¿no? Distintos, no solamente la Corte Penal Internacional, pero en este caso estamos hablando de la CPI. ¿Cómo pensar, cómo accionar, cómo pensar en que realmente pueda funcionar esto? Porque se supone que sea institucionalidad y hay justicia y alguien te mete una demanda o interpone una demanda ante los tribunales, a cualquier instancia judicial, debería funcionar, debería responder la justicia imparcial en un país donde hay una democracia. Pero vemos que la Corte Penal Internacional ha actuado en países en los que no hay democracias, y que difícilmente pues, se puede solventar la crisis por medio de la diplomacia o simplemente tener allí una oficina abierta en Caracas, pero parece ser que hay mecanismos porque así funciona el tema diplomático, institucional, internacional, hay mecanismos que seguir y entonces, por un lado eso, ¿no? El tema de si no hay institucionalidad, ¿cómo esperar que se resuelva con una oficina en Caracas? Y se supone que están acudiendo a la Corte Penal Internacional porque ahí no se puede solventar eso. Y dos, los organismos internacionales, el rol, que me hables un poquito del rol de los organismos internacionales en su papel de documentación, de registro, de evidencia, en el caso de los crímenes de lesa humanidad, que no prescriben, porque una cosa es que haya una sentencia, una cosa es que haya un informe de la CIDH, de una sentencia de la Corte Penal Internacional, o una sentencia de orden de aprehensión contra Maduro, aunque no lo vayan a poner preso el día de mañana, o que se reconozca lo que está pasando allí, y otra cosa es que no exista nada y el día de mañana no haya justicia transicional. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esas dos cosas? Bueno, en cuanto a mi perspectiva, como te decía, efectivamente estos son organismos que fungen a través de la institucionalidad. Efectivamente hay países con dictaduras en los cuales estos organismos han tenido una intervención, o más que una intervención, porque esa palabra suena como muy fuerte, pero que han tenido participación en los procesos transitorios hacia la democracia. ¿Qué pasa? Que nuevamente hay distintos tipos de dictadura y autoritarismo, ¿ok? Ujú. Y hay dictaduras y autoritarismos que tienen cierto deje de institucionalidad. Y en esos dejes de institucionalidad, ahí es donde, de alguna u otra forma, hay pequeños espacios entre los cuales estos organismos pueden actuar. Por ejemplo, ese ejemplo que pones de que la oficina está regresando a Caracas, es
relevante en este momento. ¿Por qué? Porque significa que hay una puerta que muy probablemente no estamos viendo porque debe estar ocurriendo en el backstage político, donde ocurren muchas cosas que nosotros no tenemos conocimiento, que no tenemos el alcance de conocer y de ver, en el cual ellos deben estar pudiendo sentarse en alguna mesa a dialogar y a conversar. Yo sé que esa palabra de diálogo, negociación, ya al venezolano le suena así como un repelús, ¿no? Porque al final hemos estado en procesos de diálogo y de negociación muchísimas veces. Pero lo cierto también es que a nivel de organismos internacionales, esto, el lobby, el cabildeo, es esencial para lograr lograr cualquier objetivo. Y muy probablemente el hecho de que estén abriendo una oficina es ¿por qué? Porque hay alguna puerta abierta en este momento para poder transar o para poder conversar sobre las acciones que están tomando con respecto a la situación de Venezuela. Aquí, por ejemplo, me pasa mucho aquí en donde yo estoy en Chile, cuando siempre digo que soy venezolana y converso de la situación de Venezuela, ellos siempre ponen su ejemplo de cuando fue la transición de la dictadura de Pinochet a la democracia. Y ellos dicen, no, bueno, porque nosotros hicimos un plebiscito y entonces el plebiscito en donde se ganó por, no recuerdo si era el 53 o 54% se ganó apostando a la salida de Pinochet, etcétera, etcétera, que no queríamos más el gobierno de Pinochet. Ok, chévere. Eso, en ese caso, no funciona como tal, como que Pinochet vio el resultado y dijo, ay, sí, bueno, me voy. Muy probablemente, y eso es lo que yo siempre converso con todos los chilenos con los que me encuentro, porque ellos me dicen, bueno, pero ¿por qué ustedes no hacen un plebiscito? Y yo, bueno, ya lo hicimos. Pero muy probablemente en su momento histórico, y esto no aparece en los libros de historia, esto no aparece en los relatos de nada, muy probablemente Pinochet tuvo una persona con la cual se pudo sentar a negociar cuando tuvo los resultados de ese plebiscito y en donde se hicieron ciertas negociaciones de transición. Por ejemplo, Pinochet fue senador vitalicio, y eso fue algo que se le dio, un cargo que se le dio en la transición. Después hubo evidentemente una especie de junta de gobierno que se encargó de hacer la transición hacia la democracia, hacia el primer gobierno. Además, bueno, hubo ciertas empresas que pertenecían al Estado que después se privatizaron, que muy probablemente después incluso entraron dentro del proceso de negociación hacia la transición, y de eso al final se tratan mucho las transiciones, de un proceso que involucra a la oposición, que involucra a organismos internacionales, que involucra a las personas que de alguna u otra forma quieren o se busca que salgan del poder, y se hace es siempre a través de conversación y negociación. Entonces, el hecho de que se abra esta oficina en Caracas nuevamente es una buena noticia, pero nosotros como ciudadanos, como personas que no participamos en el proceso, en el backstage político, no sabemos exactamente qué es lo que está pasando, no sabemos exactamente qué es lo que están conversando, no lo sabemos. Nada más podemos saber que se va a abrir una oficina, y ahí ya sabemos que, bueno, que hay una puerta abierta. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma nosotros ya conocemos en los últimos 20 años el accionar del oficialismo. Ya lo conocemos, entonces sabemos que ellos no darían esta oportunidad si no hubiese alguna situación que esté ocurriendo en el tras bastidores, de la cual, bueno, muy probablemente ellos estén en conversación de algo, pero tampoco sabemos de qué será esa conversación en dado caso de que se esté dando, ¿no? Entonces, yo lo que normalmente en este tipo de casos le digo a las personas es que, sobre todo en el caso de Venezuela, hay muchísimo ocurriendo que no estamos viendo, que puede tener efecto, que no puede tener efecto. Realmente, con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que hay que ser lo más pragmático posible al momento de ver la situación de Venezuela. Porque si le inyectas una esperanza desmedida, puede que después te desilusione. Si te haces un escenario en la cabeza en donde tú dices es que va a pasar esto y esto y esto, puede que también después te desilusiones, como después puede ser que también con el propio pesimismo hasta después te sorprendas con los resultados que puedan ocurrir y cómo ocurrió esto de la noche a la mañana. Bueno, lo cierto es que cuando se empiezan a dar acciones que no estamos conscientes, que no estamos viendo y que no tenemos conocimiento y que no tenemos el control, que esto es lo más importante,
Más allá de, es muy triste, pero no tenemos como tampoco la opinión sobre eso. O sea, no, al final hay personas que están trabajando por la situación de Venezuela y muy poco realmente conocemos del trabajo que se está haciendo tras bastidores. Sí, y al final de cuentas, lo otro, lo del rol de documentación, registro y que quede Ujú. antecedente ante los organismos internacionales es otro punto que te estaba consultando, que creo que también es importante porque en otros casos eso no ha sido de un día para otro tampoco. Es decir, que bueno, se introdujo ya la investigación hoy y en 2 meses, 3 meses se resolvió el conflicto, se emitió una orden de detención, pero pareciera que la declaración del fiscal que dio recientemente marca como una especie de límite, ¿no? De límite ya, porque él tenía tiempo que no se pronunciaba, de hecho, ¿no? Sobre Venezuela. Sí, no, y que, bueno, también hay tomaste un punto muy importante. Los procesos de los organismos internacionales son lentos y son realmente lentos, o sea, mucho más lentos incluso que los procesos de gobierno de cada país. Todos los que hemos tenido que hacer algún trámite o enfrentar alguna situación en nuestros países, sabemos que las instituciones son lentas para cualquier juicio. Incluso estos juicios que son regulares, como puede ser un divorcio, hay divorcios que te pueden llegar a tomar hasta 10 años, realmente, Mm, si te pones fastidioso, ¿no? Con la ley. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si eso pasa con algo tan sencillo como un divorcio, imagínate si estamos hablando de una situación que involucra a todo un país, que involucra crímenes de lesa humanidad, que involucra un secuestro institucional, que involucra, bueno, N cantidad de circunstancias y situaciones que claramente van a conllevar mucho tiempo. Entonces, con esto nuevamente no quiero andar desilusionando a nadie. Yo siempre he entendido que la vía o sea, todo lo que vendría siendo la vía institucional desde la comunidad internacional es una ruta que no se puede descartar, es una ruta que es importante, pero también es cierto que es la ruta más lenta. sí. Mencionaste algo que yo creo que quiero tocar aquí, que es importante destacar, y es que el hecho de ser pragmático, y obviamente quizás ya los venezolanos tenemos como que esa experiencia de ilusionarnos y después un guayabo terrible, porque las cosas no sean como uno pensaba, ¿no? En la protesta global de este domingo, del 1 de diciembre, tuve la oportunidad de entrevistar a David Smolansky aquí en la Plaza Bolívar de Washington, D.C. Y él me decía, preguntándole sobre el 10 de enero, a propósito de deadlines, de expectativas, ¿no? Y él me decía que, bueno, se está trabajando y que el tema con esto es que, y tiene que ver mucho con lo que tú estabas hablando hace unos minutos de tras bastidores, es que no se podía revelar toda la estrategia porque es una dictadura y no pueden revelar cuál es la estrategia. Pero de que hay expectativa, hay expectativa. Y yo les digo aquí a la gente y los que me conocen como periodista saben que yo no ando vendiendo humo, como se dice por ahí, o falsas esperanzas. Con el tema del 28 de julio, por supuesto que todos queríamos que se diera la transición, que aceptara la dictadura la derrota, pero el panorama más radical en el que la dictadura hiciera un mega fraude, que lo planteó de hecho María Corina, la única forma de María Corina Machado, tu tocaya, la única forma de que esto pasara era que hubiese un fraude monumental y lo hubo, ellos no asumieron, no eso, y era un panorama, no, pero se logró el objetivo de ganar y mostrarlo. Lo que pasa es que políticamente en estos momentos no se ha llegado a la fase de cobrar, como María Corina y los líderes de la Fuerza de la Democracia lo han dicho, que es la etapa de, bueno, de cobrar el resultado, ¿no? Pero sobre esto decía, no hay que revelar la estrategia, no hay que revelar toda la estrategia. Faltan pocos días, María Corina, para el 10 de enero, y esta fecha es clave en la política venezolana, la toma de posesión. ¿Cómo ves ese panorama para ese día? ¿Y qué escenarios políticos
crees que podrían desarrollarse? Porque a mí me gusta hablar de escenarios. Un escenario que se dio el 28 de julio era uno de los potenciales escenarios. No era el que queríamos los venezolanos, pero era uno de los escenarios. Ya hemos visto la posición de María Corina. Edmundo González ha dicho que él está dispuesto a irse a juramentar, así lo detengan, porque él está moralmente preparado y moralmente preparado para ser detenido si ese fuese el caso. Bueno, yo quiero que tú me des tu perspectiva al respecto, porque también hay un discurso de la misma Fuerza de la Democracia que dice el 10 de enero es hoy, el 10 de enero es mañana, el 10 de enero es el 11, el 10 de enero, y bueno, sabemos cómo también es la política al respecto, pero yo quiero que tú nos traigas un poco los pies a la tierra, y tampoco que aquí no vamos a estar vendiendo humo, pero ser claro en Sí, los panoramas, pues. Los escenarios, María Corina. Tienes una responsabilidad muy grande aquí. La gente está escuchándote. sí, es complicado. De hecho, fíjate que en estos días me reí muchísimo con un titular que sacó el Chigüiri Polar, que Ajá. decía, analistas políticos coinciden en que después del 10 de enero viene el 11 de enero y el 12 de enero. Increíble. Sí, 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 Porque, sí. bueno, a ver, claramente ninguno de los analistas políticos, ni de los estrategas políticos, ni nadie relacionado a la política sabe qué va a pasar el 10 de enero. ¿Por qué? Porque si nos vamos a cómo se hacen las proyecciones y cómo se hacen los análisis, pues claramente el análisis es, no reconocieron los resultados, ellos tienen el poder en este momento y así como el CNE proclamó a Nicolás Maduro como presidente, pues el 10 de enero se va a juramentar o el proceso de juramentación se va a dar con Nicolás Maduro, sobre todo porque hoy a 4 de diciembre realmente no es como que la oposición, y yo sé que esto puede dolerle a mucha gente, pero no es como que la oposición haya tenido realmente un avance significativo con respecto a ver un escenario completamente diferente, porque sí, las actas se han llevado a distintos parlamentos de Latinoamérica y se han mostrado estas actas para pues efectivamente demostrar su veracidad y hay países que han reconocido al mundo, pero es como un déjà vu de lo que ya se vivió incluso con Guaidó, porque cuando nos vamos a la teoría política, todo gobernante debe de gozar de dos facultades para considerarse un demócrata. Y estas dos facultades son institucionalidad y poder. Esa institucionalidad te la da el hecho de que tú llegaste a ese cargo por vías regulares, es decir, votación. O si, por ejemplo, eres un juez y resulta que el juez lo decide la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional te nombró, pues ahí tienes la Ujú, institucionalidad, etcétera. Pero tú no puedes ejercer institucionalmente tu cargo si tú no tienes el poder. ujú. Entonces, ¿qué pasa con el que tiene el poder y no tiene la institucionalidad? Ahí es donde se convierte en un autoritario. O la Pero legitimidad, sigue, ¿no? En todo caso, ¿no? Que viene ligado a la legitimidad, ¿no? sí, pero no posee la legitimidad. ¿Por qué? No la Porque, por tiene, ejemplo, exacto. sí, exacto. Entonces, ahí es donde te conviertes en un autoritario. Ahí es donde puedes hablar de autoritarismo, ahí es donde puedes hablar de dictadura, ¿ya? Entonces, evidentemente, que es lo que yo le digo a todo el mundo, bueno, se le revuelven las tripas cuando hablan de Guaidó, pero Guaidó al final tenía la Mm, institucionalidad, pero nunca tuvo el poder. Nunca pudo hacer nada. sí, Y total. aquí nos encontramos, y por eso es que le digo un déjà vu, nos encontramos en un déjà vu, nos encontramos en una situación bastante similar si nos vamos a la teoría política. Entonces, nuevamente, ¿a qué es a lo que podemos apelar ahorita? Mira, a lo que no estamos viendo, a ese backstage político del que estábamos hablando al principio de la entrevista, de Ujú, lo que sea que pueda estar ocurriendo tras bastidores con claro. respecto a esto. Tú dices ¿Por desde el qué? punto de Porque vista de institucionalidad, hay similitudes si Edmundo González, vamos a decir, llegara a juramentarse afuera, que él ha dicho que no, ¿verdad? En España, que ha dicho que no, ahí sí yo diría que esto se podría convertir en una segunda parte, en otra versión de Juan Guaidó, pero sabemos que las circunstancias que llevaron a Juan Guaidó al poder, y como llegó Edmundo González son totalmente distintas, porque Edmundo González tiene legitimidad de claro, origen y fue elegido por los venezolanos en un proceso electoral que además por primera vez en unas presidenciales se demostró con el más del 80% de las actas que
que se ganó. Eso no se había logrado, porque Capriles no logró eso en las elecciones, por decirte, anteriores, ¿no? Por más que no las quiso reconocer y después, bueno, después como que la cosa ya después, Claro, bueno, lo que pasó ajá, con Capriles en ese caso es que Capriles no tenía el 100% de los testigos de mesa, por lo tanto no tuvo ujú, la cantidad de actas para poder comprobarlo. Por eso es que la estrategia del día de, que es la estrategia del día de la elección, es tan importante tener los testigos de mesa. Y por eso es que siempre vas a oír políticos súper enfáticos con esto. Pero en ese momento se confiaron en el sistema electoral, porque eso ujú. pasa mucho. Incluso, por ejemplo, ahorita hubo elecciones aquí en Chile y me da mucha risa como la gente desestimaba a los apoderados de mesa, que son lo mismo que los testigos electorales en Venezuela. O sea, porque cuando confía en la institución como que no le ves la importancia, pero cuando estás en una situación Mm, arbitraria es complicado. es Y en el importante, caso de Guaidó, claro. Guaidó también tenía la institucionalidad, pero en el caso de él era Una por decisión por un vacío construcción. de poder que hubo allí, un tema, bueno, Exacto, ah, entonces igual es una institucionalidad. Lo que pasa es que aquí se pudo comprobar ya con papel, o sea, pero la se gente tenían los dice, yo testigos no elegía a Juan Guaidó, o sea, él estuvo ahí por una figura legal, o sea, claramente, claro. claramente. Entonces, ya con esto, ¿qué quiero decir? Que, mira, yo aquí no voy a venir a vender humo, yo aquí no voy a venir a decirles, no, sí, efectivamente va a ocurrir este escenario, va a ocurrir el otro, porque no tengo o sea, no tengo idea de lo que sea que esté ocurriendo en tras bastidores en este momento por parte de la oposición. Claramente la oposición debe tener una estrategia para enfrentar este día y para enfrentar esta circunstancia y para enfrentar esta situación. Este, muy probablemente también en el proceso de juramentación del chavismo, ellos van en el caso de Venezuela, muy probablemente vas a ver las calles pues llenas de cuerpos policiales, puede que haya persecución en los días previos o durante, etcétera, etcétera. Van a ser días muy tensos, no lo descarto en lo absoluto, pero lo cierto es que cualquier cambio de escenario a lo que estamos viendo ahorita viene dado por lo que sea que esté ocurriendo en tras bastidores, que no tenemos conocimiento en lo absoluto, porque tal cual como te dijo Smolansky, también el estratega nunca revela su estrategia, ¿no? Entonces, Sí. en el caso ¿Y de tú crees ellos, que hay todavía puede existir esa? María Corina ha hablado de que internamente, María Corina Machado ha hablado de que internamente el chavismo o la dictadura está cada vez más inestable, ¿no? Lo hace pensar a uno, no que no que ella lo haya dicho así textualmente, lo hace pensar a uno más en la imagen que le viene como una implosión, ¿no? O sea, de cómo por dentro el chavismo va perdiendo cada vez más fuerza, pero eso es algo que yo tampoco tengo pruebas, ¿no? Pero sin embargo hemos visto disonancias, diferencias, contrastes de posiciones entre uno y otro desde el punto de vista de comunicación o como públicamente se dirigen sobre distintos temas. Por ejemplo, hace un tiempo vimos como el fiscal de la dictadura pues dijo que Lula, bueno, criticó a Lula, creo que hasta le dijo que era de la CIA, no sé, una cosa, y después vino el régimen y lanzó un comunicado diciendo que bueno, que respetaba a Lula, etcétera, no todo esto, y que después, bueno, que resulta que él dijo esas declaraciones a título personal, le habrán jalado las orejas por ahí, no lo sé. Pero entonces ahí tú te das cuenta de que hay diferencias allí. Por poner un ejemplo, ¿no? Pero ¿tú crees que todavía es posible que de aquí a un tiempo, no quiero poner fecha del 10 de enero, pero que siga deteriorándose esa cohesión de esas facciones de internas del poder? No estoy hablando ni siquiera de la gente, porque ya sabemos lo que opina la mayoría de la gente. La sí, cohesión interna del poder, ¿no? Y que pueda existir un diálogo entre las fuerzas de la democracia y el régimen para una potencial transición, porque María Corina ha dicho que la única negociación que ella está dispuesta a hacer con la dictadura es una negociación hacia la transición, ¿no? Hacia la sí, democracia. el brazo que ya desde el 28 de julio se le ha estado debilitando al chavismo ha sido el brazo de la izquierda latinoamericana. Y aquí quiero hacer mucho énfasis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya tú ves cómo ciertos aliados han marcado distancia, como es el caso de efectivamente Lula, efectivamente Petro, Gustavo Petro. También, bueno, el primero que se pronunció de la izquierda latinoamericana en contra de todas estas circunstancias y que lo hizo además de una forma muy fuerte y muy tajante fue Gabriel Boric. Boric, Ujú.
el presidente de aquí de Chile. Y los únicos como tal que no se han pronunciado y que por el contrario han dado incluso declaraciones que se pueden tomar a favor fue Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, que es la nueva presidenta de México, ¿no? Sí. Entonces, ellos serían de alguna u otra forma los únicos. Y es el brazo latinoamericano. Sin embargo, los aliados más fuertes que tiene el régimen son Rusia, China e Irán. Y no Y está en esto es América algo, Latina. sí, y esto es algo que a nadie se le va a olvidar porque de alguna u otra forma estos han sido aliados que les han ayudado a sostener el barco. Y la verdad es que en estos tres países lo que menos les importa ahorita es la circunstancia y la situación de Venezuela y la oposición y el chavismo, etcétera, etcétera. Ellos van a seguir apoyando al chavismo, pero lo cierto es que, bueno, tenemos a una Rusia que ante además el cambio de presidencia de Estados Unidos está bien expectante ante la situación de la guerra que tiene con Ucrania. Está China, que realmente sus intereses siempre son comerciales, entonces ellos de Sí. alguna u otra forma van a defender Al al mejor régimen porque postor. Bueno, pero digo yo el claramente mejor postor porque el mismo mundo ha dicho que él va a honrar la deuda con China si él llega a asumir, no, ¿no? O y no sea, solo eso, sino que además entra la oposición a Venezuela y el rol de China, por más que haya una deuda que pagar, se va a debilitar mucho en Venezuela porque las alianzas naturales de, por ejemplo, María Corina Machado, de la oposición en general, siempre ha sido Estados Unidos, siempre ha sido Occidente, nunca ha sido ese lado del mundo y siempre ha habido rechazo con China precisamente por diferencias ideológicas, ¿ya? Y en el caso de Irán, pues lo mismo, o sea, autoritarios se entienden entre autoritarios. Sería un aliado que perderían y que en el ámbito petrolero pues es algo que le ha fungido pues muy bien. Entonces, ¿qué te diría yo? Que a nivel ideológico sí le afecta al chavismo perder este brazo aliado latinoamericano, por decirlo así, pero a nivel de fuerza siguen manteniendo la fuerza, porque los aliados que le han dado la fuerza pues siguen siendo sus aliados y van a seguir siendo sus aliados en este proceso. sí, claro. Eh, entonces, y esto es un punto de verdad muy importante porque a veces a nosotros los venezolanos nos encanta hacer la pepa del queso. Y es que ahorita al mundo lo que menos le importa es Venezuela. Y perdón que lo diga, pero siempre es un tema que ahorita no está ni siquiera en el top 10 de los problemas mundiales. Ahorita tenemos una situación entre Israel, Gaza, Palestina, etcétera, que está tremenda. Tenemos una guerra entre Ucrania y Rusia que está súper álgida. Está a punto de explotar básicamente una tercera guerra mundial en base a toda esta circunstancia. El Medio Oriente también está súper álgido en este momento. Estados Unidos está presentando una crisis de liderazgo tremenda y que ante esa crisis de liderazgo pues también está a la puerta y muy expectante un tema económico muy fuerte. ¿Por qué? Porque recordemos que incluso hay países que cotizan en la bolsa. O sea, Chile, por ejemplo, es un país que cotiza en la bolsa. O sea, tipo, pasa algo con el dólar y aquí realmente, bueno, va a haber una situación económica pues tremenda. Entonces, La llegada de Donald Trump la llegada exacto, el panorama de su visión de cara a Israel, Gaza, Ucrania y Rusia. exactamente. Entonces, ahorita hay una situación súper expectante en donde Venezuela lastimosamente pasó a ser una de las prioridades menores. Entonces, por eso es que al mismo tiempo yo le digo a la gente, yo no dudo de que haya buena voluntad de parte de la comunidad internacional de colaborar, pero ahorita cada quien está viendo como sus propios problemas, porque cada uno de los países actualmente está súper sumergido en sus propios problemas. Y pues es una realidad. De todas formas, y vuelvo y repito, si hay dentro del backstage político algo que está ocurriendo como una especie de negociación o, o transacción, muy probablemente estos aliados ideológicos que ya no tiene el chavismo tengan algún tipo de papel protagónico, ¿no? Porque bueno, ya también lo vimos, o sea, de hecho, justo después del 28 de julio, Lula, Petro y no recuerdo ahorita qué otro líder de izquierda, pues habían sido llamados para conversar con el régimen.
Y bueno, ellos mismos dijeron, o se vio que no fueron muy fructíferas estas conversaciones, pero tampoco los veo en un rol donde ellos estén del todo desinteresados o que ellos no estén, pues, tratando de trabajar en eso. Y sobre todo lo digo porque no es porque estos países quieran ser tan buenos que quieran ayudar al caso Venezuela, sino porque ellos van a ser los más afectados en el caso de que no haya un cambio de gobierno en Venezuela, porque eso lo que va a traer es migración y sociológicamente hablando, la gente siempre migra más a los países vecinos. Así como nosotros en el conflicto armado recibimos 3,5 millones de colombianos porque era nuestro país vecino, pues muy probablemente Colombia va a ser el país que se va a ver más afectado por una nueva ola migratoria. Brasil no tanto porque, bueno, también nuestra frontera con Brasil es mucha selva, o sea, es el Amazonas básicamente, pero lo cierto es que, bueno, de Colombia para abajo y, bueno, y ahora también para arriba, porque ya la gente hasta cruza la selva sin ningún tipo de problema. Este, Ahora bueno, están sí, con mucho usando problema. lancha. Sí. Exacto, hay de cualquier cantidad de mecanismos. Lo cierto es que la región como tal sí se va a ver pues bastante afectada. Entonces ellos probablemente sí tengan algún tipo de interés más que cualquiera de los otros países que pueden considerarse más fuertes en un proceso de negociación, pero que, pero que bueno, ahorita ellos tienen otro tipo de intereses. Claro, por supuesto. Y la gente dirá, pero es suficiente con que Rusia, Irán y China sean los aliados y socios del régimen para mantenerlos allí. Bueno, mientras que los pueda mantener en el poder, yo siempre les digo, mientras que se pueda mantener en el poder, yo siempre recalco a la gente que esta no es una dictadura tradicional. Esto no es una dictadura tradicional. Estados Unidos está, y siempre lo repito y no me canso de decirlo, porque yo creo que importante resaltar eso, la cabeza de Maduro están siendo pedidas, en este caso no por violación de derechos humanos, por Estados Unidos. Tiene que ver con el tema de narcotráfico y la CIDH ha dicho que en Venezuela hay terrorismo de Estado. Entonces, hay una mafia, hay una cuerda de ampones en el poder y no lo estoy diciendo yo. O sea, aquí, y me lo han dicho otros analistas, por ejemplo, hemos tenido aquí al profesor José Vicente Carrasquero, y él me ha dicho, bueno, eso, que realmente lo que defienden son intereses personales de las mafias. O sea, ya no es ni siquiera, porque bueno, hay gente que ha dicho, no, bueno, Pérez Jiménez hizo carreteras con los presos construyeron, ok, está bien, la infraestructura, que yo nunca, ojo, y esta es mi posición personal, yo sé que es polémica porque mucha gente dice, bueno, por lo menos hizo por el país, bueno, pero eso no justifica que tú estés torturando gente, trato cruel es inhumano, me explico, o sea, eso me parece una cosa, pero yo lo que te digo es que esto no es una dictadura tradicional y hay que tener en cuenta que por eso es que es diferente a cualquier otro proceso. Y decía el mismo Washington Abdallah, quien es embajador de Uruguay ante la OEA, bueno, ahora hay otro presidente electo, ¿no? O sea, en Uruguay, pero él decía que cada pueblo tiene una fórmula para salir de sus dictaduras. Y entonces Sí. mencionaba con Uruguay, el tema de Uruguay, no. Pero eso es un punto importante. Mm. Y hablando de salir de la dictadura, para ir cerrando, y ya tocamos el tema anteriormente de, por ejemplo, las instituciones internacionales, la Corte Penal Internacional, etcétera, pero ahora yo quiero que tú me des tu visión sobre la comunidad internacional hablando particularmente de los países, hablando de la Unión Europea, hablando ya mencionaste el tema de América Latina y los aliados de Maduro, pero por ejemplo, hablamos de Estados Unidos. Estados Unidos va a cambiar de administración, está dando un giro nuevamente hacia los conservadores, hacia Donald Trump, que ahora viene con un poder casi que absoluto, o sea, el rey Trump, lo llamo yo, porque va a tener el Congreso con las dos cámaras a su favor, va a tener la Corte Suprema con supermayoría conservadora con jueces que él mismo apuntó en su administración anterior y el Poder Ejecutivo. Ojo, eso no quiere decir que aquí no se libren batallas en otras instancias federales, de jueces federales, etcétera, por supuesto, no. Pero va a tener más posibilidad de tomar acciones. Por ejemplo, la ley de ajuste venezolano, si quiere beneficiar a los venezolanos que están aquí, ahora ellos van a tener la oportunidad de mostrar realmente cuánto les importa a los venezolanos. Va a tener posibilidades de aprobar una reforma
reforma migratoria, probablemente, claro, aunque hay figuras legales dentro del mismo entorno legislativo que pueden poner trabas allí, ¿no? Pero en este caso, el poder es grande. Y sobre eso yo quiero que tú me des tu visión. ¿Qué piensas tú de la nueva administración de Trump de cara a Venezuela? Sobre todo porque ha escogido a Marco Rubio, quien ha sido un acérrimo crítico de la dictadura, las dictaduras de América Latina como secretario de Estado. Bueno, le tengo más fe a Marco Rubio que a Donald Trump. Totalmente, totalmente. Y yo siempre, pues, por la calle del medio lo digo. Donald Trump en su campaña, su primera campaña presidencial, utilizó el tema de las autoritarismos y las dictaduras en Latinoamérica como un mecanismo para conseguir el voto o bueno, para impulsar ese voto migrante. ¿Qué pasa? Que las circunstancias a nivel de opinión pública en Estados Unidos cambiaron 3 periodos después. Entonces, antes había como un deje de solidaridad hacia esos migrantes, ahorita hay un rechazo en la opinión pública americana con respecto a eso. Y ahí es donde él cambia el discurso y ahora es anti-migración, ahora es anti personas víctimas de estos regímenes que han sido autoritarios en Latinoamérica. Entonces, ¿qué me dice a mí esto? Que él efectivamente no es un político que es consono con, o que es consono o que es coherente con lo que dice y con lo que hace, sino que es de alguna u otra forma un político oportunista. Y esto nos lo vamos a encontrar muchísimo porque al final son personas que terminan hablando según lo que esté en boga en la opinión pública. Si en la opinión pública ahorita está en boga en Venezuela, voy a hablar de eso. Si en la opinión pública ahorita está en boga Ucrania, voy a hablar de aquello. Si ahorita la migración es un problema, entonces voy a atacar a eso porque en vez de buscar hacer un proyecto político, lo que hacen es buscar la popularidad y sostenerse en base a eso y sostenerse en base a la emocionalidad baja de la sociedad. Populismo. Populismo duro, Exacto, claro. total, exacto. Tú mismo lo acabas de traducir en una palabra. ¿Qué pasa con esto? Que igual Trump en su presidencia nos dio luces de lo que vendría siendo cualquier tipo de acción que él podría cometer con Venezuela. Él sí se reunió con la oposición venezolana, dio un comunicado aquí, unas palabras allá, pero lo cierto es que, y esto es algo que yo recuerdo que cuando fui periodista y trabajé en el Tiempo Latino, lo dije mucho, sobre todo en un artículo cuando ganó Andrés Manuel López Obrador. En la política siempre hay que recordar, dime con quién andas y te diré quién eres. Tú siempre buscas cuáles son los amiguitos y los aliados de cada político. ¿Con qué gente se reúne Trump? ¿Con Putin? ¿Con Kim Jong-un? ¿Con el presidente de China? ¿Y qué características tienen estos líderes? Son todos autoritarios, son todos populistas. O sea, son personas que genuinamente están más por intereses económicos, intereses de poder, nunca están por los intereses que predican de alguna u otra forma. Entonces, ¿qué es lo que puedes esperar de Trump en este momento con respecto a los autoritarismos de Latinoamérica? Que mira, si el tema Venezuela se pone en boga, él va a hablar de eso te lo puedo asegurar. Claro, Pero no solamente es hablar, el tema es que acciones van a tener sí, mayoría en el Congreso. Por ejemplo, está la ley esta que pide el aumento de la recompensa a 100 millones de dólares por la cabeza de Maduro, por ponerte un ejemplo. Ellos van a tener y está Rick Scott detrás de eso. Ellos van a tener la oportunidad de aprobar eso. Ahora es que se va a poner a prueba realmente qué van a poder hacer los republicanos por Venezuela. Así lo pienso yo. No sé si tú lo piensas así. exactamente. Entonces, ahí es donde yo te digo, vamos a ponerlos a prueba, pero yo, de parte de Trump, honestamente, no espero ninguna acción. Más allá de que una que otra sanción, más allá que uno que otro comunicado, pero yo no espero ninguna acción. Y por eso es que te digo, le tengo más fe a Marco Rubio. ¿Por Bueno, qué? Porque bueno, quizás Marco Rubio ahí sea la voz, con la exactamente. voz racional, la voz de peso de que entre, porque si algo es Donald Trump, es visceral y es algo y Sí, controversial, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo va a actuar Marco Rubio allí hablándole a Trump y qué puede hacer, porque si bien el secretario de Estado es una figura importante desde el punto de vista internacional, el foco de Marco Rubio ha sido América Latina.
O sea, Sí, principalmente América Latina. Eso es bien interesante. Eso me pareció bien interesante a la hora de esa elección, ¿no? sí, y muy probablemente porque Trump no quiera enfocarse tanto en América Latina, va a delegar eso y lo va a delegar ahí. Esas son decisiones que se toman estratégicamente. Y al final tú tienes una migración tan amplia en los Estados Unidos latina que tienes que tener dentro del gobierno alguien que se dedique a eso. Nada más en mexicanos, hay por lo menos 11 millones de mexicanos en Estados Unidos. O sea, es una locura la cantidad de latinos que hay dentro de los Estados Unidos, tanto legales como personas que no están en un proceso regular, ¿no? Entonces, ciertamente es un tema que quieras o no, tienes que tocar, tienes que abarcar y tienes que darle el peso pues que tiene dentro de la sociedad. Y bueno, vamos a ver cómo se da esto, vamos a ver qué promesas de campaña cumple, porque también recordemos, o sea, al final es una persona que en su primera presidencia dijo mucho, pero poco fue lo que hizo. Vamos a ver, o sea, de lo que dijo, ¿no? En la campaña. Y vamos a ver cómo transcurre esto. También recordemos que Estados Unidos es un país que tiene institucionalidad, o sea, es un país que tiene una institucionalidad muy fuerte. Sí. Entonces, considerando esto, cada institución de alguna u otra forma es autónoma. Así que por eso, nuevamente, vuelvo y repito, si las acciones de Estados Unidos con respecto a Latinoamérica están en manos de Marco Rubio, sí le tengo un poco más de fe a Marco Rubio, porque bueno, ahí hay una institucionalidad y él va a tener autonomía dentro de esa área, ¿no? Sí. Con respecto a eso. Sí, no. Pero sí, Un pero con tema. respecto a Trump, mira, creo que su, Sí. su foco va a estar más dado a Rusia, China, Ucrania, temas nucleares. Realmente por ahí lo veo más. Hay un decreto que creo que Biden puso de evita que voten empleados federales por temas políticos, y eso es algo que ha prometido esta administración que va a quitar, hablando de institucionalidad, por cierto. Y eso me recuerda mucho a colocar. Si algo se le recuerdan a alguien, a algún presidente de América Latina del pasado, de eso de poner gente adepta a su partido o a él en las instituciones, pues bueno, no es coincidencia. Yo siempre le digo a la gente eso, ¿no? Entonces, la diferencia es, hay institucionalidad, pero la balanza, habían pasado décadas que no ocurría esta alineación de poder, ¿no? Pero al Ujú. mismo tiempo, eh, el tema de la Corte Suprema es algo que va más allá de la alineación Congreso Poder Ejecutivo. Y esperemos, lo que uno aquí asume y uno pide, Dios mío, es que estos jueces conservadores que están allí realmente respeten la institucionalidad. Porque Trump intentó quitar el TPS, por ejemplo, para Ujú. centroamericanos y otras nacionalidades. Los venezolanos no lo tenían todavía en ese momento. Y obviamente el caso llegó hasta la corte y no. Y bueno, se lo rebotaron. Ahora vamos a ver qué va a pasar. Hay mucha expectativa, pero sobre el tema de política exterior, también creo que, como dices tú, hay otras prioridades, pero importante esperar cómo esto va a avanzar, porque incluso el Wall Street Journal sacó una nota, un artículo de investigación en el que decían que empresarios petroleros aquí en Estados Unidos estaban pidiéndole a Trump, bueno, según el medio, ¿no? Con el tema de Venezuela negociar, o sea, que realmente abriera la puerta para que petróleo, o sea, que haya ese intercambio de que Estados Unidos pudiera beneficiar de petróleo a cambio del tema de que, bueno, Venezuela te va a recibir los migrantes, etcétera, porque sabemos que hay una dualidad, hay una cosa ahí que contrasta mucho, y es el discurso antiinmigrante de Trump y la promesa de deportar a millones de inmigrantes, bueno, contrastando con su posición anticomunista y supuestamente anticomunista, que en discurso es así. Ahora vamos a ver qué va a hacer. Ahí donde se pone Sí, a eso prueba de vamos fuego. a ver. Sí, vamos a ver, porque realmente, nuevamente, todos los análisis se hacen en base a lo que ha ocurrido, las similitudes de los hechos anteriores con los nuevos y hacer una combinación y más o menos ahí se hace una proyección, ¿no? Entonces, Ujú. en las proyecciones que tenemos, bueno, lo cierto es que lo que se dice no necesariamente se cumple.
Así A la que gente vamos le a echa ver. la culpa a bueno, no sé, yo he leído por algunos comentarios gente que le echa la culpa a Juan Guaidó. A mí me han dicho que la culpa fue de Juan Guaidó, no de Trump, porque Trump sí quería intervenir. Trump sí quería hacer cosas en la primera presidencia. Porque, No lo bueno, podemos saber realmente. bueno, María Corina, gracias por tu tiempo aquí y pues bueno, además decirte que este espacio a la orden y bueno, estamos muy pendientes de aquí al 10 de enero porque probablemente nos volvamos a ver las caras después del 10 de enero. Es importante analizar ese panorama, qué es lo que va a ocurrir. Me gustaría que estuvieras aquí con Así nosotros es. luego de eso. Con todo el gusto siempre. Más bien, muchísimas gracias por invitarme, Ricardo. Para mí siempre es un placer estar aquí. Bien, un abrazo. Chao. Conversábamos con María Corina Roldán Robles, quien es analista político, colega periodista, que hablábamos del panorama de Venezuela de cara al 10 de enero, hablábamos del contexto de la situación internacional, Corte Penal Internacional, la posición de Estados Unidos y mucho más. Así que estuvo por nosotros conversando de estos temas. Vamos a estar haciendo seguimiento y esperemos tenerla luego del 10 de enero.